Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase, la grabación ya ha comenzado. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un buen día y nos vamos a dirigir al material que está disponible para el día de hoy, denominado pues ya en la clase número 14, en la cual vamos a continuar con lo que hemos venido trabajando sobre las funciones de búsqueda, en las cuales en el día de ayer habíamos mencionado que habían, si mal no recuerdo, como hasta 7 tipos de funciones de búsqueda, que eran buscar, buscar B, buscar H, elegir, coincidir, índice y buscar X, porque esas eran todas. Bueno, todas esas opciones básicamente se pueden resumir en las dos principales que vamos a ver, que es buscar, bueno, salvo índice y coincidir, en un buscar B y en un buscar H. Porque las funciones de buscar y buscar X son de las paqueterías de Office antiguas, es decir, la 2010, 2007, en los cuales esas funciones estaban un poquito, digamos, limitadas, y con el pasar del tiempo pues fueron mejorando y se transformaron en otras funciones como lo son el buscar B y el buscar H. Este tipo de funciones en particular son muy importantes cuando queremos traer información de alguna base de datos, de alguna información, sin tener que transcribirla manualmente. Entonces en el día de ayer habíamos visto estos dos últimos ejemplos que básicamente nos estaban diciendo de que para solicitar una búsqueda exacta tendríamos que colocar 0, que es una condición de falso, en la cual se va a utilizar siempre y cuando el valor que yo voy a buscar, en este caso yo quería buscar en el día de ayer por categoría el costo que representa cada una de estas categorías, entendiéndose que las categorías están presentes dentro de la tabla en donde lo voy a buscar, pues voy a pedir que sea una coincidencia exacta. Entonces, repasando un poco la sintaxis que tiene la función buscar B, esto era básicamente igual buscar B. ¿Por qué hablábamos de buscar B? Porque voy a buscar dentro de una tabla a través de unas columnas. En el buscar B le voy a decir que el valor que yo voy a buscar es C, es la categoría C, en donde la voy a buscar dentro de esta tabla. Y más que buscar ese valor C, esto se está convirtiendo para nosotros en un punto de referencia, de tal manera que ese valor que yo le diga en buscado, valor buscado, debe coincidir con alguno de los valores de la tabla que se encuentran en la primera columna. Ahora, el indicador de columnas me va a decir de esa tabla que yo he seleccionado, en donde encuentre la C, es decir, me la va a encontrar por acá, cuál dato quiere que me traiga. Si me trae el de la columna 1, me va a decir C. Si me trae el de la columna 2, me va a decir portavinas. Si me trae el de la columna 3, me va a traer el costo. Como en este caso yo quiero saber el costo de la categoría C, le voy a indicar a la columna que esta sea la número 3. Entonces, ahora en el rango o el ordenador, lo que nos están solicitando es que le digamos si queremos una búsqueda exacta con un 0 o con la palabra falso, o si queremos una búsqueda aproximada con el número 1 o el término verdadero, o incluso sin colocarlo. Porque sin colocarlo, aquí la función nos dice que el rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente igual verdadero u omitido, es decir, si no lo coloco va a quedar como si fuera un 1 o un verdadero. Para que me quede un falso tengo que colocar
falso o tengo que colocar 0. Entonces yo le doy acá a aceptar y me voy a desplazar hacia abajo de tal manera que el rango de la tabla siempre sea el mismo. Lo que me va a cambiar es la categoría que estoy buscando. Entonces dejo la tabla fija. Al dejar la tabla fija, arrastro hacia abajo. Categoría D. G6 a D13. Permítame un momento, porque debería ser G6 a I13. Si alguien ve el error que estoy cometiendo, me lo indica porque no lo estoy encontrando. A, si está A, es en el 3. Ok. Me faltó el 0 en el rango para falso. Y ahí sí me desplazo hacia abajo y ahí sí me completa. Me había faltado el último argumento que era el rango. Entonces, como no lo había colocado, me estaba tomando un 1 verdadero y por eso me estaba botando error en algunos apartados. Entonces, el 0 acá y con esto, pues para la categoría C, todos los que sean C acá equivalen a 2340 y así sucesivamente. Para la descripción, ¿cómo sería? Sería básicamente igual, lo mismo, buscar B. ¿Qué valor voy a buscar? El de esta categoría dentro de esta tabla con las columnas, ¿de cuál columna va a ser? Como es la de descripción, es la segunda columna y le digo que el rango va a ser exacto o el ordenador va a ser exacto y le doy a aceptar. Me fijo la tabla y me desplazo hacia abajo y me va a encontrar precisamente la descripción de la categoría C, de la categoría D, de la A, etcétera, etcétera. Ahora, pasándonos por aquí al ejemplo 2, que lo habíamos visto también el día de ayer, pero pues para contextualizarnos y como seguir el hilo, resulta que además de una búsqueda exacta, hay una búsqueda aproximada. Esa búsqueda aproximada nos sirve para cuando dentro de la tabla que vamos a buscar no tengamos el elemento como tal en particular de lo que vamos a buscar. Notémonos que con 3,7 el 3,7 no se encuentra dentro de esta tabla que estoy buscando acá. Solamente tengo los valores de 0, 2, 9 y 3, 4. Pero está diciendo básicamente que desde 0 arranca una condición de malo y esa condición de malo va a cambiar solamente cuando se tope con valores de 2, 9 hacia arriba. Y va a dejar de ser regular cuando se tope con valores de 3, 4 hacia arriba y va a pasar a ser bueno. Entonces, ayer decíamos que era lo mismo de buscar B con exacto con la diferencia de que aquí me va a hacer una búsqueda aproximada en la cual los datos que hay en la tabla no coinciden al 100% con los datos que voy a buscar. Entonces voy a buscar las notas dentro de la tabla que se encuentra acá y le voy a decir el indicador de la columna va a ser la número 2, 1 y 2 porque me quiero traer la condición en el cual el rango en este caso no va a ser 0 sino va a ser 1. ¿Qué pasaría si yo dejo 0? Por el momento voy a dejar aquí 1 y arrastro y este ejercicio pues en el día de ayer ya lo habíamos hecho. Si yo le coloco 0, como no va a encontrar
el valor de 37 en esta tabla, pues nos va a botar un mensaje de error. Entonces, para estos casos es que se tiene la utilidad de utilizar la función buscar B o incluso con la buscar H, que también se puede hacer una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta. Entonces, por este lado, pues traemos un poquito lo que habíamos trabajado el día de ayer, por si de pronto en la actividad pues había alguna duda para realizar. Pasémonos ahora a la hoja que se llama buscar H. Resulta que la hoja buscar H, perdón, la función buscar H hace lo mismo que nuestra función buscar B, pero ahora cambiando la búsqueda de vertical a horizontal. Antes de continuar con la función buscar H, ¿hay algún inconveniente? Perdón, con buscar B. No, señor. ¿No? ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Bien ahí? Pues yo me confundí un poco porque en la hoja decía como ejemplo 1 V y ejemplo 2 F, me parece. Pero yo al principio pensé que tenía que en la primera hoja hacer todos con falso y luego en la segunda con verdadero, pero creo que de la primera hoja igual había un cuadro que tenía verdadero, ¿sí? O sea, como no era exacto el valor. Yo compartí 2 hojas para la actividad, no fue una sola hoja. No habían dos. Son dos y creo que ambas eran verticales. Bueno, yo voy a revisar, pero solamente era la de la hoja 1 en la que habían 2 tablitas. Había una para, no me acuerdo qué era, y la segunda era para unos temas de que si era profesional, profesional A, profesional C. ¿Esa es, cierto? Sí, creo Listo, que sí. listo. Entonces, bueno, entonces, eran 2 tablitas básicamente. De hecho, ahorita en un momentico reviso qué fue lo que cargué porque seguramente de pronto, pero no creo que lo haya cargado mal, que yo esperaba nomás era una hoja. Bueno, entonces, volviendo por acá, no les pregunté algo porque estoy compartiendo una pantalla. Ustedes logran ver, no logran ver el cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Entonces me voy a volver a toda la pantalla. Listo. Entonces ahora, buscar H continúa con la misma sintaxis que maneja buscar B, en el cual se va a hacer un valor buscado, una matriz, un indicador en este caso que no va a ser de columna, sino que va a ser de fila, y un ordenador que hace referencia al rango que estábamos mirando en buscar B. El valor buscado sigue siendo, debe coincidir con los valores de la primera, en este caso no es columna, sino de la primera fila de la tabla seleccionada. ¿De cuál tabla seleccionada? Esa tabla seleccionada precisamente va a ser una matriz que va a tener un indicador de fila, es decir, en vez de mirar que está la columna 1, columna 2, columna 3, va a ser fila 1, fila 2, fila 3. Y un ordenador que me va a servir a mí para decir la búsqueda es exacta o la búsqueda es aproximada. Entonces, retomando por acá, tengo la misma tabla que tenía con la función buscar B, pero ahora está transpuesta los datos que aparecían ahí. Es decir, ¿se acuerdan que el código estaba como
encabezado y hacia abajo iba MP1, MP2, MP3, etc. Y luego iba el nombre, etcétera, etcétera. Resulta que para el buscar H vamos a utilizar la misma tablita en la cual el valor que yo voy a buscar, en lugar de que me coincida con la primera columna, me debe coincidir con la primera fila. ¿Para qué? Para que cuando encuentre esa coincidencia y yo le diga el número de fila que yo quiero buscar, me arroje como resultado lo que me pueda pedir a mí un determinado ejercicio. Entonces, por aquí me preguntan ¿cuál es la ciudad del empleado con código EMP4? ¿Cuál sería el código, cuál sería la ciudad de la persona que tiene el código EMP4? Sin hacerlo todavía con una función. ¿Qué espero que me aparezca? ¿Cuál debe ser ese valor que me debe aparecer? Bogotá. Alguien dijo por ahí Bogotá, pero no alcanzó a escuchar muy bien. Y miremoslo. El código es EMP4. Esa es como mi referencia, en la cual debe aparecer acá en la primera fila. ¿Y cuál va a ser la ciudad de EMP4? Los datos de EMP4 están así. Entonces van a ser Bogotá. ¿Y cómo manejo este buscar H? Es bien parecido y le voy a decir igual buscar H. Le voy a decir cuál es el valor que yo voy a buscar. Voy a buscar EMP4 como referencia dentro de esta tabla que se encuentra acá. Y le voy a decir cuál es la fila o qué número de indicador de filas le debo colocar para que me arroje la ciudad. La 4. ¿Por qué razón? Porque estoy tomando desde acá, desde el encabezado de MP1 hacia abajo las filas. Desde la fila 1 es donde está el código, la fila 2 es donde está el nombre, la 3 es donde están los apellidos y la 4 es donde está ciudad. Entonces le digo la fila 4 y me dice ordenado. Como yo sé que EMP4 está dentro de la primera columna, dentro de la primera fila, le voy a dar una coincidencia que sea exacta. Y me va a devolver a mí el resultado de Bogotá, que era lo que yo esperaba. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí vamos bien todos acá con el buscar H? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiera colocado 1? Me va a seguir a mí devolviendo Bogotá, porque de cualquier manera el 1 a pesar de que es un aproximado, pues él va a entender que MP1, todo lo que sea hasta MP1, va a ser esta información de acá abajo, todo lo que sea de EMP2 va a ser toda la información hasta abajo y así sucesivamente. Si yo llegase a decirle acá EMP6, teniendo un 1 dentro del buscar H o dentro del buscar B también, lo que va a hacer es que el último dato de código que él va a encontrar es EMP5. Y yo le puedo colocar EMP6, 7, 8, etcétera, etcétera, y siempre me va a decir Medellín. Porque él llegó y buscó dentro de este rango EMP7, no lo encuentra, entonces se va a quedar con el último de acá. Mientras que si esto
fuese con un 0, lo que me va a botar a mí es un error, porque EMP7 no coincide o no está dentro de esta tablita de acá. Entonces, la clave de nuevo está en que si en la referencia que yo voy a buscar está en el caso del buscar B dentro de la primera columna, utilizo el rango o el ordenador 0. Si no está, utilizo el rango o el ordenador 1 para que me arroje lo más aproximado que pueda encontrar la función. Lo mismo para el caso del buscar H, uso 0 siempre y cuando en la primera fila esté el valor que esté buscando, y uso 1 en el caso en que la primera fila no esté el valor que yo esté buscando para que me dé el resultado más aproximado. Bajo lo que yo acabo de decir, si yo les pregunto a ustedes cuál, digamos acá que la pregunta va a ser ¿cuál es el sueldo del empleado con código EMP3? ¿Cómo sería eso? Sería 3 y 7. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso, Karen, Tatiana? La fórmula sería buscar H. Buscar H. El valor buscado sería, creo que es de 27 en nuestra tabla. ¿De 27 dijiste? Sí, es que, ¿cómo es ¿Este? una imagen? Sí, de 27. La matriz a buscar sería pues toda la tabla de la de 27 al H32. Continúa. El indicador de fila sería el número 6 y estaría fijo, sería un 0. Listo. Permíteme un momento, voy a hacer una cosa. Aquí hice una pequeña corrección. ¿Cuál es el sueldo del empleado con código EMP3? Ay, cogí mal la Z, sería la F27. La F27. Sí. Listo. Es válido lo que acabas de hacer. Pues hubiéramos tomado este de acá, C36 también. O sea, aquí hubiéramos tomado C36 y pues no hay ningún problema. Pero es válido, ambos van a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el valor buscado o el contenido que tiene C36 y F27 es el mismo. Entonces es válido pues también con lo que se acaba de hacer. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Sí? Sí, señor. Ahora, yo les pregunto, cambiemos esto. Si yo les digo, ¿cuál es el sueldo del empleado con nombre Luis? ¿Cómo se haría eso? A ver. 4. Camilo. ¿Cuál, perdona? ¿El del MP4? El de ¿cuál es el sueldo del empleado con nombre Luis? Ah, con el nombre Luis, perdón. Luis es el OK, listo. Entonces, buscar horizontal, sí. Entonces, el valor buscado es el que estamos desde la... este es el de nombre, columna de nombre es la C28. Entonces, C28. Vamos a buscar, ahí recordemos que la clave es que Luis esté dentro de la primera perdón, columna. sí.
La referencia, sí. Exacto, la referencia. Es exacto, ahí donde estás. La matriz, entonces seleccionas desde la C o desde la D hasta la D27 hasta la H32, creo que es. Sí. Listo. Indicador de filas sería la 2. La 2. Y, perdón, el número de empleado. El número de empleado es la 1. Está confuso, ¿no? Segundo, ¿cuál es el, Luis abajo, sí, ¿cuál es el sueldo del empleado? Entonces es la 1, 2, 3, 4, 6. La 6. Listo. Y ordenado entonces sería 0. Ordenado sería 0. Y le doy a aceptar. Y bota un error. Pensémoslo un momento. ¿Se acuerdan que yo les decía, la clave está en que el valor que yo voy a buscar coincida con en el caso de horizontal, con la primera fila? Yo estoy buscando, Luis, dentro de la tabla D27 a H32, ¿cierto? En la primera fila, que es esta de acá, EMP1, EMP2, etc., ¿se encuentra Luis? No. Entonces, la selección yo la debería hacer desde la segunda fila, Sí. correcto. Ese es desde la D28 hasta la H32. Hasta la H32. ¿Y el indicador de filas es el 6? No, ahí cambia, sería el 5. Correcto. ¿Por qué cambia? Porque se disminuye en una la matriz. Exacto, porque la matriz se disminuye en una. Aquí le voy a dar a aceptar y vamos a mirarlo un momento. ¿Qué pasó con ese ejercicio que les pido acá? Resulta que yo les estaba diciendo desde el código del empleado. Ahora, si es desde el nombre del empleado, como lo dijo Camilo, hago una reducción de lo que yo estoy seleccionando. Y empiezo desde el nombre y voy a bajar hasta acá. Entonces nombre pasa a ser 1, apellidos 2, ciudad 3, edad 4 y sueldo 5. ¿Qué moraleja me deja esto? No necesariamente tengo que coger todos los datos de mi tabla. ¿Hasta ahí es claro? Señor. ¿Qué tal para Angie, Karen, Laura y Lina María? Sí, señor, claro. ¿Listo? Sí, señor, no hay ningún problema. Esto es de bastante utilidad porque resulta que, se los comento de la siguiente manera, dentro de mi trabajo que estoy realizando para mi grado, resulta que yo tengo una cantidad de información que va desde la columna A hasta la columna P más o menos. Y resulta que yo estoy buscando por un código en donde dicho código aparece por aquí en la columna H. Y el valor que yo quiero obtener está por aquí en la columna K. Entonces, en lugar de yo seleccionar toda la tabla, primero, no va a coincidir porque si el código está en la H y lo hago con el buscar B, empieza por esta columna de acá y ahí no está la referencia. Entonces lo empiezo desde H y solamente selecciono el rango en donde está la K hasta donde está el dato que yo quiero obtener para ajustarlo a mi función de búsqueda. Eso me evita que yo tenga que seleccionar siempre toda la tabla y que tras de repeso la selección que yo tenga probablemente no coincida en la primera columna la referencia con la cual voy a hacer la búsqueda. Entonces, hasta ahí es claro, ¿cierto? Oh my God, se me fue el internet.
No se vaya a llevar las llaves, ¿no? No, ya las llaves están ahí. Chao, Brian. Bueno, chao. Amor, yo dile a la señora que yo estoy ocupado, que estoy trabajando. Oh, vale. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ya sí. Así. Qué pena, se me cayó el internet y creo que se me fue por completo. Estoy intentando conectarme. Voy a intentar conectarme desde mis datos. Aunque bueno, creo que ya me agarró acá. Permítame un momento y ya vuelvo y me conecto. ¿Listo? Qué pena. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Qué pena, me quedé sin internet. Permítame un momento que le voy a volver el teléfono a mi hija porque casi se vuelve. Ya volvió. Dale. Listo, entonces, volviendo por acá. Listo. Entonces yo les estaba diciendo muy así, muy brevemente algo que pues me pasaba de manera personal para un trabajo que estoy realizando, en el cual tenía una información que iba hasta P, hasta desde la columna A hasta la P, en la que yo les decía que había un código que me permitía sacar una información que yo necesitaba y ese código empezaba por aquí, por la columna H. Entonces yo seleccionaba desde la columna H hasta la K porque quería sacar la información de la columna K. Y a pesar de que la tabla iba desde A hasta P, yo no tengo que seleccionar toda la tabla, sino puedo seleccionar nomás el espacio de la información que yo quiero obtener. ¿Hasta ahí es claro? Señor. Listo. Entonces, volviendo por acá. Entonces, en el día de ayer habíamos visto un ejemplo de buscar B, en el cual nos teníamos como una tablita que era pues bastante dinámica, en la cual yo les decía, miren, podemos cambiar acá el respectivo valor y esto se me actualizaba de forma automática. Resulta que yo hacía el buscar B y el inconveniente era que yo le colocaba 2 y luego cambiaba aquí al 3, luego cambiaba acá al 4, luego cambiaba al 5 y luego cambiaba acá al 6. Yo les decía que probablemente ustedes ya habían encontrado alguna solución para evitarse esto. Y pues básicamente es que si voy a empezar desde código, la columna nombre es la segunda, le pongo por aquí un numerito, 2, 3, 4, 5 y 6, y cuando haga la fórmula y requiera de llamar el indicador de columnas, pues tomo como indicador de columnas este número. Y al arrastrarlo hacia abajo, pues va a cambiar dependiendo de la columna, de la fila, perdón, en este caso es un indicador de fila que se necesite. Entonces, ¿cómo hacíamos esto el día de ayer? Hacíamos la operación de la siguiente forma. Como la tabla está organizada, bueno, la referencia que yo voy a buscar es un código que es EMP1 y ese código EMP1 o cualquiera de estos datos está dentro de esta tabla, perdón, dentro de esta fila. Entonces voy a utilizar buscar H.
Entonces le digo buscar H. En buscar H le digo cuál es el valor que voy a buscar, el de esta celda que me contiene todos los códigos. ¿En qué matriz la voy a buscar? La voy a buscar en toda esta tablita de acá. ¿Cuál es el indicador de la fila? En este caso va a ser el numerito que se encuentra acá. Y como EMP1 está en esta tabla, pues la coincidencia va a ser exacta y le digo 0. Lo que tengo que hacer es fijar las respectivas celdas. ¿Cuál sería? La de código siempre debe quedar quietica ahí. Entonces fijo esa de código, fijo la tabla también para que no se me mueva el rango, y esta que es el indicador de la fila, esa sí no la fijo. ¿Por qué? Porque al bajarla va a ser 3, luego al bajarla va a ser 4 y así sucesivamente. Entonces yo me jalo hacia acá y me dice, miren, el indicador de, perdón, para el código EMP1 tenemos el nombre a Juan, apellido Loza, distrito Cartagena, edad 30 y sueldo 1.639.000. ¿Hasta ahí es claro? No, es que me perdí en el pedazo de cómo hiciste para que no se te, o sea, para que se cambiara solito como que fuera la ¿Esto? fila 2, la fila 3, la fila 4. No. ¿Esto? Pues yo les decía, miremos lo siguiente. Tenemos esta tablita de acá. Si empiezo desde el código, ¿código quién es? La fila 1. Y si bajo a nombre, nombre la fila 2, apellidos la fila 3, el distrito la fila 4, la fila 5 y el sueldo la fila 6. Entonces yo coloqué los numeritos acá. ¿Para qué razón? Para que al momento en que yo ingrese la fórmula buscar H, yo le diga, mire, ¿cuál es la referencia que yo voy a buscar? El código que está en la celda F53. ¿Dentro de qué tabla? Dentro de la C45 a la H50. ¿Y cuál va a ser el indicador de la fila? En vez de yo colocar 2 y luego abajo Enter, modificar a 3, luego modificar a 4, luego modificar 5, etcétera, etcétera, le coloco aquí 2, 3, 4 y 5 y 6. ¿Para qué? Miren que yo selecciono acá la D54, que es 2. Yo le di a aceptar y me arrastro. Y miremos cómo nos quedó la fórmula. Abajo pasa de ser D54 a ser D55, o sea, a ser 3. Y 3, como es el indicador de apellidos, pues me sirve. Por aquí 4, que sería el indicador para distrito. 5, que sería el indicador para edad, y 6 el indicador para sueldo. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Ahora listo. Resulta que ayer yo les preguntaba, ¿cómo era que podíamos hacer una lista de este tipo? ¿Con qué opción? ¿Sí la recuerdan? Lista desplegable de datos. La validación de datos, exacto. Miren que con esto, si yo le cambio a MP3, yo ya tengo todo formulado, la tabla me queda pues así como dinámica, de tal manera que yo hago la modificación respectiva y por acá me queda solucionado, bueno, o me queda dinámico, me queda interactivo lo que acabo de hacer para no tener que estar cambiando fórmula tras fórmula. Entonces, una vez dicho esto, pasémonos a la hoja que se llama estructura índice y coincidir. Resulta que hay otras dos funciones que son pues bastante interesantes, que se pueden combinar con el buscar B para poder obtener cierta información en particular de una base de datos. Entonces,
tenemos la función índice, que lo que hace esto básicamente es tomar tres argumentos, en donde el argumento número 1 es la base de datos o es la tabla o es la matriz en la cual hay una información. El segundo argumento es el número de la fila en la cual yo quiero obtener la información, y el tercer argumento, perdón, es el número de la columna. En otras palabras, me está diciendo, pensemos un momento, si hacemos la selección de toda la información, de todo el Excel, la fila 1 corresponde a esta que está acá, y la columna 2 corresponde a lo que está acá. Entonces él va a ser de una base de datos. Si yo tomo todo, es decir, si tomo toda esta información desde aquí hasta abajo, él lo que me va a traer la función índice es el contenido que tiene la celda en la fila 1, columna 2. En este caso que estoy colocando así a grosso modo, es la información que contiene la celda B1. Ya lo vamos a ver detalladamente y mejor pues con lo que acabo de decir. Resulta que la función índice, como su nombre lo indica, nos ayuda a obtener el valor o contenido de una celda dentro de una matriz, especificando que su fila y su columna. La función tiene dos formas de uso, la matricial y la referencia. En lo particular conozco la matricial, nunca he usado la referencia. Conozco la matricial porque fue con la que me acostumbré pues a utilizarla. Teniendo la función índice, resulta que yo necesito una fila y una columna. Resulta que yo puedo obtener esa fila y esa columna con una función que se llama coincidir. La función coincidir tiene como argumentos o como sintaxis los siguientes tres parámetros. El parámetro número 1 es el valor que yo voy a buscar. El parámetro número 2 es la matriz de datos en la cual yo voy a buscar. Cuando se habla aquí de matriz de datos, no hace referencia a toda la tabla en general, sino solamente de ese valor que yo voy a buscar, en qué columna o fila, se encuentra, para que me devuelva. Paradójicamente es lo siguiente: si yo la busco por columna, me va a dar el valor de la fila. Si lo busco por fila, me va a dar el valor de la columna. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Resulta que la función coincidir tiene un tercer argumento que se llama el tipo de coincidencia. Ese tipo de coincidencia tiene tres opciones: menor coincidencia, coincidencia exacta y mayor coincidencia. Yo el 100% de los casos que la he usado con una coincidencia exacta, yo en lo particular. Pero por ahí traje como en último ejemplo de la siguiente hoja, yo omito, no, es para coincidir, no. Yo uso siempre coincidencia exacta porque voy a buscar exactamente qué hay dentro de una fila y una columna. Siempre va a haber un contenido. Si yo le digo la fila número 36, columna 3, aquí siempre va a haber un contenido en la celda C36. Yo nunca he utilizado menor coincidencia ni mayor coincidencia. De hecho, lo estuve leyendo por ahí
y dice que es algo como de aproximación, como lo que habíamos visto, pero es un poquito como, pues, como enredado. Vamos a mirar el tema de coincidencia exacta. Entonces vamos a irnos a la hoja que se llama base de datos. En esta hoja que se llama base de datos vamos a combinar las funciones de índice y coincidir. Lo importante es entender lo siguiente: índice es una función que me va a decir el contenido que hay dentro de una celda. ¿Qué hay dentro de una celda? Y coincidir es la función que me va a decir cuál es la columna o cuál es la fila de un valor que estoy buscando, devolviéndomelo como si fuera una posición. ¿Qué es eso? Resulta que yo tengo esta tablita de acá y yo les pregunto, Julio Cáceres, si yo hago la búsqueda de Julio Cáceres por columna, ¿qué posición, si yo tomo la tabla desde acá, en qué posición va a encontrar Julio Cáceres? B7. En B7. ¿Y ese B7 qué indicador es? ¿Qué número es? ¿Será 7? 4. Sí, es, Alguien dijo 1 y alguien dijo 4. ¿Se acuerdan que yo les decía que era como paradójico el hecho de que busco por columna y me obtienes la fila? ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando aquí por columna Julio Cáceres, y como lo empecé a buscar desde el 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 8 filas. ¿En cuál fila se ubica Julio Cáceres? 1, 2, 3, 4. En la 4. O sea, aquí me va a decir 4. ¿Hasta ahí claro? sí, señor. Yo puedo hacer la búsqueda también por acá, por donde dice Julio Cáceres hacia la derecha. Y ahí me va a decir que se encuentra en la 1, porque voy a hacer la posición que me va a devolver dentro de esta lista es la número 1. Pero como yo quiero hallar la fila, pues hago la búsqueda por columna. Ahora, dentro del tipo de nota, que es nota escrita, si yo quiero obtener la columna, ¿qué rango debo seleccionar para que me obtenga la columna de nota escrita? Y además de ese rango, ¿cuál es la posición que corresponde precisamente a ese rango? El rango tendría que ser como la fila 4, Sí, según entiendo, y sería la posición, o sea, sería como contar el 4 también, porque está de cuartas en las columnas. exacto. O sea, selecciono esto de acá y esto es 1, 2, 3 y 4. Y me va a decir ahí un 4. ¿Y cómo hago yo eso? Resulta que yo le voy a decir igual coincidir. Y voy a irme por acá y le digo, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? Yo voy a buscar es al señor Julio Cáceres. ¿En qué matriz la voy a buscar? Ojo que ahí va el tema de diferencia al buscar B. Aquí, en lugar de seleccionar toda la matriz, solamente tengo que seleccionar el rango en donde me va a aparecer Julio Cáceres, es decir, este rango de acá o el rango de acá. Uno de los dos tengo que elegir.
Pero como yo quiero que me salga la fila, lo que yo hago es buscarlo por la columna. Y me va a preguntar el tipo de coincidencia, ¿cuál va a ser? Le vamos a decir 0 para exacta. Es decir, que Julio Cáceres, búsqueme exactamente en dónde está Julio Cáceres. Y le voy a dar aceptar. Y ahí me genera el 4. Ahora, si yo quiero buscar el tipo de nota, la nota escrita que me va a corresponder a mí al valor de la columna, yo le voy a decir igual, coincidir, y voy a buscar nota escrita. Esa nota escrita voy a buscarla dentro de una matriz o dentro de unos datos. Más que una matriz, ¿ustedes han escuchado el concepto de vector de pronto? Si recuerdan algo de matrices, ¿no se acuerdan por ahí que decían matrices, vectores y escalares? De pronto, para ver si lo entendemos por ese lado. Hasta ahí me acuerdo. De matrices, vectores y escalares, ¿se acuerda al menos el nombre? Por eso, de esas 3 palabras me acuerdo. De ahí en Listo. Ok. La matriz son todos los datos. Y un vector es un dato, es un conjunto de datos de esa matriz. En este caso yo podría decir, esta es la matriz. Y un vector columna puede ser la información de los alumnos, o la información de las inasistencias, o la información de la nota oral. Un vector alumno puede ser acá los encabezados, o acá puede ser la información del señor Carlos Vázquez, la información de la señorita Andrea Rojas, etcétera, etcétera. Y un escalar, aunque acá no lo vamos a ver, es simplemente un dato dentro de una matriz, un solo dato. Entonces, más que ser la matriz como tal, pensemos que es un rango, o que va a ser esa palabra vector que les acabo de decir, en donde voy a encontrar E16. ¿Quién es E16? Nota escrita. Si yo quiero que me salga la columna, la posición de la columna, tengo que hacer una selección por la fila. Por la fila. El tipo de coincidencia, ¿cuál va a ser? Exacta, porque nota escrita está dentro de esa fila que estoy seleccionando. Y ahí me va a devolver el 4 que yo espero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Este tema es un poquito confuso, pero ¿cómo vamos ahí, Karen, Lady, Laura y Lina María? Bien, sí, señor. Bien. Lady Marcela. Sí, bien. Y Laura Daniela, ¿cómo vamos? Bien, profe, sin problema. Listo. Todo bien. No le pregunto a Angie y a Camilo porque pues creo que pues lo han entendido un poquito mejor. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Borremos esto que acabamos de hacer. A pesar de que aquí está interactivo, en el cual yo puedo hacer cualquier selección y me va a hacer el cambio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar a la señorita por acá, Jennifer Vargas, y vamos a decir que en vez de nota escrita va a ser la nota de los seminarios. Entonces, si yo quiero saber cuál es la posición que de fila en la cual se encuentra la señorita Jennifer Vargas. La 5.
Y la columna en la que está tipo de nota, perdón, seminarios, ¿cuál es? La 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6. Listo. Entonces, ¿cómo se hace eso nuevamente? Yo le digo coincidir. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Exacto. ¿Y dentro de qué rango voy a buscar a Jennifer Vargas? ¿Desde acá hasta dónde? Hasta el B11. Muy bien. ¿Y el tipo de coincidencia va a ser? 0. 0, que es exacto. Y le digo aceptar. Ahora, el tipo de nota, coincidir. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? ¿Qué me dice por acá Lina María? ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? Lina María es quien me está aportando, ¿cierto? Sí. Entonces no. ¿Qué me dice Laura Daniela? Perdón. ¿Cuál es el valor que voy a buscar, Laura Daniela? Laura Daniela. Laura Daniela, ¿estás ocupada? ¿Estás bien? ¿Puedes participar? Hola, profe. Ahora sí, es que estoy en una reunión. Ahora sí, dime. Ah, ok. ¿Cuál es el valor que voy a buscar para la función coincidir? Bajo lo que yo quiero obtener ahí. ¿Qué es lo que quiero obtener? Primera pregunta. Espera. No me deja agrandar la pantalla. Espérame un segundo. Ya obtuve la posición de Jennifer Vargas. Ahora, ¿qué quiero obtener? Sí. Pero seguimos con ella, ¿cierto? Con la misma estudiante. Sí, pero ahora ya tenemos la fila. Ahora queremos que tener el tipo de nota seminario. Tengo abierta la función coincidir. ¿Qué me va a buscar ahí coincidir? ¿Me busca Jennifer Vargas o será que voy a buscar seminarios? No, ahí tocaría buscar el... Pues yo, o sea, ya nosotros tenemos la posición de Jennifer, entonces tocaría buscar como tal la posición del seminario que se coincide con ella, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, ¿cómo sería el valor buscado? ¿O cuál sería el de coincidir? no sé, creo que pues yo seleccionaría ahí Jennifer. Bueno, sí, Yo para que le seleccionaría, busque y coincida con ella. yo seleccionaría, como yo quiero saber cuál es el encabezado, cuál es la columna de seminarios, yo seleccionaría seminarios. Ah, ok. ¿Dentro de qué rango voy a seleccionar seminarios? ¿Será que lo hago por acá de nuevo? ¿O por dónde crees tú? Para que me arroje la posición de la columna en donde encuentra la palabra seminarios. No, en la esta de seminarios, en la columna de seminarios. Aquí. O sea, en esa, sí. Ahora, ¿qué le dirías acá? ¿Tipo de coincidencia qué? Pues ahí tocaría buscar ya el nombre, ¿no? Que coincida con ella. O sea, ¿cómo sería ahí? Sería el nombre Jennifer Vargas, ¿no? Aquí el tipo de coincidencia, O bueno, la celda donde ella está. ojo, lo que yo quiero saber es la columna de seminarios. Si yo busco Jennifer Vargas acá, de hecho no me sirve porque primero el tipo de coincidencia tiene que ser o 1 o 0 o menos 1. Estamos trabajando con 0 porque es una coincidencia exacta. Si vienes
En parte es válido tomar ese rango, yo le doy a aceptar, mira que me da 1. Yo pregunto, ¿seminario está en la columna 1? No, ¿En qué columna está? en la columna 6 creo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que modificar de aquí para que me salga un 6? Como entonces lo que escogemos, pues el título, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese rango en el que me va a dar 6? No sé. Creo que, pues yo escogería ahí no sé. ¿Cómo sabes Ay, que da 6? Porque estás contando desde dónde. desde la B. De B a G, eso es una G, sí. Sí, Ahí. Ujú. desde B a G puedo irme hasta H si quieren, pero bueno, con B a G también me va a dar lo mismo. Ok. Y mira que como empiezo desde B, entonces B es 1, C es 2, D es 3, E es 4, F es 5 y G es 6. Y la coincidencia exacta y le doy a aceptar. Ah, ok, ya. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, ¿para qué me sirvió sacar esas posiciones de la fila y de la columna? Para el índice. Para el índice. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber de Jennifer Vargas cuál es la nota de su seminario, ¿qué valor espero que me aparezca acá? ¿Cuál es la nota del seminario de Jennifer Vargas? 4. 4. Entonces, ¿cómo traigo yo ese valor de 4? Índice, recuerden que me trae el valor que hay dentro de una celda. Entonces yo le digo igual índice y le digo que hay dos opciones. Como les decía al principio, yo he usado la que dice matriz, número de fila y número de columna. Aceptar. Dentro de la matriz, aquí sí va a ser toda la tabla. ¿En qué tengo que tener cuidado? En que la selección de la tabla, que tiene que coincidir que el número de fila y el número de columna que le voy a ingresar me vaya a dar la nota del seminario de Jennifer Vargas. Es decir, es muy parecido a lo que veíamos en buscar B y en buscar H. Hay que tener cuidado en dónde yo voy a hacer la selección. Porque si yo hago la selección desde el encabezado B4 a H11, ¿cuál sería el número de fila? Ya nosotros lo hallamos, ¿cierto? ¿Cuál sería el número de fila? El 5. El 5, o sea, la celda C18. ¿Y el número de columna? La celda E18 y le doy a aceptar. Entonces, ¿cuál es la nota de Jennifer Vargas en el seminario? 4. ¿Qué hubiese pasado si yo no selecciono la cabeza, el encabezado? O sea, que en vez de hacerlo desde B4 hasta H11, lo hago desde B5 hasta H11. Le doy a aceptar y me dicen la nota es 2,2. ¿Por qué 2,2? Porque como empiezo desde acá, él va a decir, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, tan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y por eso me da el 2,2. Me está dando la nota del señor Miguel Valqui. Entonces, ahí hay que tener cuidado con el rango de la selección que yo ejecuto. ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Siempre entonces índice se basa en coincidir. No, eso lo podemos hacer manualmente también. Nosotros Ok. podríamos haber dicho
Miren, acá es la 5 y acá es la 6 y nos va a dar el 4. Pero se utiliza coincidir es para hacer como la programación de todo, en la cual uno diga, yo voy a necesitar sacar tal posición, tal cosa para que me dé el valor que hay en tal celda. Ojo, esto no es, cuando se enfrentan a un problema de estos, esto no es tan fácil como igual coincidir tan rápido y lo hago. Esto nos toma su proceso de interiorizarlo, porque nos toca entender qué vamos a mover, cuál es la posición y todo eso. Entonces, vamos a subirle un poquito a la complejidad. Resulta que aquí lo hicimos paso a paso. Entonces, pregunta, si yo tengo un estudiante que se llama Miguel Balqui y yo quiero averiguar su nota de examen, ¿cuál es la nota de examen de Miguel Balqui? 2.9. 2.9, exacto, este 2.9 de acá. Entonces aquí el resultado que voy a obtener es un 2.9. ¿Cómo hago esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es la función que me sirve a mí para sacar el valor o el contenido de una celda? ¿Índice o coincidir? Índice. Entonces yo arranco con índice. Voy a meter ahora el coincidir dentro del índice. Y yo le voy a decir al índice, mire, esta va a ser la tabla. Y yo le digo punto y coma. Perdón. ¿Cómo calculo el número de fila? Yo sé que yo puedo decir Miguel Balqui es la fila 6 y el número de la columna de la nota del examen es la columna 5. Pero ¿cómo calcularía yo el número de la fila? Con la función coincidir. Entonces, aperturo coincidir. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? B9. B9 o podemos tomar este de acá que es G21. No hay lío. Tomemos B9. Ahora, punto y coma. La matriz en la cual o el vector en el cual voy a buscar a Miguel Balqui, ¿cuál va a ser? ¿Será el de la columna o será el de la fila? ¿Qué quiero yo sacar primero? ¿La fila o la columna? La fila. Entonces, si yo quiero sacar la fila, la selección de los datos debe ser por Columna. Entonces selecciono desde dónde. Del B4 al B11. Del B4 al B11. Ahora, punto y coma. La coincidencia va a ser exacta. Entonces me puedo bajar aquí. Miren que yo le doy punto y coma y aquí me apareció las opciones. Yo me puedo bajar y le doy en exacta. Tabular, cierro la función coincidir que me calcula la fila. Ahora, quiero calcular la columna. Entonces sería punto y coma, ¿y qué tengo que hacer? Otra vez abrir coincidir. Otra vez abrir coincidir. ¿Cuál es el valor que voy a buscar ahora? Se supone que es la nota de examen. ¿Qué selecciono ahí? En valor buscado. El F4, donde dice nota examen. F4 nota examen, listo. También puedo seleccionar aquí el que dice nota examen, no hay problema.
punto y coma. ¿En dónde o en qué rango voy a buscar esa palabra nota examen? En la fila de Miguel Balki. En la fila de Miguel Balki, o sea, esta de acá. Ah, no, arriba donde dice alumnos con asistencia. Porque si busco por fila, ¿qué es lo que me va a traer? La columna. La columna. Punto y coma. El tipo de coincidencia, ¿cuál va a ser? Exacta. Cierro la función coincidir y me falta cerrar la función índice con otro paréntesis. Yo, si quieren, me faltó colocar aquí el 0, porque si no nos va a botar un error y nos volvemos locos. Cierro acá la función coincidir y puedo hacer lo mismo que hacíamos con las funciones sí. Si quieren, cierro o no cierro y le doy enter y él me va a decir, mire, hace falta un paréntesis, desea autocompletar, y yo le digo que sí. Y el resultado fue, evidentemente, 2,9. ¿Cómo la ven? Pregunta, Brian, Señor. ¿qué Listo. beneficio trae esta fórmula con respecto a buscar horizontal o vertical? Es una alternativa a buscar B. Resulta que en el caso en que buscar B, resulta que ustedes quieren buscar, por ejemplo, por las que los alumnos no estuvieran en la primera columna, sino que estuviesen por aquí, digamos, en la tercera columna, en la D. Y aquí para allá hayan las notas y por aquí hayan otras notas hacia la izquierda. Como el buscar B me hace la búsqueda es así, primera columna hasta allá, y el buscar H, primera fila hasta abajo. Yo puedo decir que si quiero extraer información que hay de aquí para allá, en donde el valor de referencia no me coincide con el primera columna, puedo decirle, ubíqueme en dónde está la fila de tal cosa, que puede ser por acá, y la columna que se encuentra por acá. ¿Para qué? Para yo traer información que no me podría traer el buscar B, porque la selección me la va a hacer hacia allí, pero no hacia allí a la izquierda. Y el buscar H información me saca hacia abajo, pero si empiezo desde por acá, no me puede sacar información hacia arriba. Ok. Claro que uno le puede dar manejo. Uno puede decir, pues para seguir usando buscar B y buscar H, pues paso este encabezado, si está por acá, lo paso al principio y utilizo buscar B. Uno le puede dar el manejo a la información, pero serviría para esos casos. En mi caso, que yo les decía que tengo una tabla muy grande, pues yo le estoy diciendo que empiece desde por acá el buscar B. Pero si me quiero traer una información por acá, entonces yo puedo utilizar coincidir para que me diga qué información quiero traer, que no me puede traer el buscar B ni el buscar H, que se encuentre por acá en esta región. Listo. ¿Cómo ven hasta el momento la inclusión o empezar a incluir? Miren que nosotros ya lo veníamos trabajando con los temas de concatenar y cosas así, que incluíamos, o que yo les decía en el ejercicio exactamente del correo electrónico, mayúscula, adentro concatenar, creo que era así, o era al revés, no me acuerdo. Lo mismo podemos hacer con estas funciones. El tema es que aquí toca pensar mucho qué es lo que se va a hacer primero para transmitirlo acá. ¿Lo ven muy complejo o creen que es de pausar un momento y detenerse a pensar qué es lo que se va a hacer? Sí, precisamente yo trabajo bastante con el buscar horizontal.
perdón, buscar vertical. Y uno de los problemas con el que me ha tocado mover columnas básicamente es ese, que no puede buscar hacia atrás. Exacto. Y para eso me podría servir el coincidir y el índice. Exacto. Ahora, ya que nos vamos a pasar acá a este ejemplo que dice que yo quiero obtener el nombre del alumno que tiene el código ALU 005. ¿Cómo haríamos eso? Primera pregunta. Vamos a hacerlo. Eso lo podemos hacer con el buscar. Con el buscar ¿qué? No, de hecho con el buscar B no me va a permitir. Me va a pasar lo que está diciendo usted precisamente en estos momentos, Camilo. Si yo le hiciera buscar B, como voy a empezar desde acá, él va a hacer la selección hacia la derecha y no me va a poder encontrar el nombre del alumno. Si lo hago con el buscar H, pues no tiene sentido porque los códigos deberían estar entonces en filas. Entonces yo quiero traerme la información que hay aquí en la izquierda. ¿Cómo lo haría? Sería básicamente lo siguiente. Igual, ¿qué tengo que abrir? ¿Índice o coincidir primero? El índice, porque el índice va a ser la función que finalmente me traiga un valor. Me va a decir, démoslo acá, índice. La matriz en la cual yo voy a buscar la información es esta de acá. Y le digo punto y coma. ¿Cómo obtengo el número de fila? ¿Cómo, perdón? Coincidir, sí, es que no te escuchaba bien. Entonces le digo coincidir. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? El de la F29. F29. Exacto. Es el valor que yo voy a buscar. Punto y coma. ¿En dónde lo voy a buscar? La columna de ese por alumno. Sería desde el rango C29 hasta el C36. ¿Listo? El tipo de coincidencia va a ser exacto. El número de esa fila, ¿cuál sería? De lo que acabo de hacer en ese coincidir, ¿cuál sería el número de la fila? 6. La 6. Eso es lo que va a darme el resultado de coincidir acá. 6. Punto y coma. No tengo el número de columna. ¿Qué creen que puedo hacer? Porque me dijeron simplemente búsqueme el nombre del alumno que tenga ese código. No me dijeron del alumno tal, el código, dígame cuál va a ser su código. Sino en este caso es cuál es el nombre del alumno con ese código. Si yo por defecto no le coloco nada a la columna, por aquí me lo debe decir, la columna desde la cual se volverá un valor. No me lo dice textualmente, pero si no le coloco el número de la columna, él me lo va a tomar como un 1. Me faltó aquí el punto y coma. No me haga quedar mal.
Te amplío esto acá. Ahora sí. Voy a buscar el código del alumno que es dentro de esta matriz con el número de la fila 6 y el número de la columna me va a requerir el número de fila, pero yo estoy dando el número de fila. B29 a C36. B29 a C36. Búsqueme acá. ¿Qué me va a buscar? El número de la fila 6, que sería este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este de acá. Y el número de la columna. No entiendo por qué. Ya. Resulta que como no tengo el número de la columna, es el tema, no tengo el número de la columna, para que me deje a mí la columna 1 por defecto, solamente tengo que seleccionar el rango de la matriz que haya desde la columna, el rango de la matriz de la columna 1, es decir, solamente de los alumnos. ¿Por qué? Miremoslo acá detenidamente. Yo le estoy diciendo, la matriz que está acá es de la B29 a la B36. El número de la fila que yo voy a buscar es precisamente, por aquí abrí coincidir, en el coincidir le estoy diciendo, dentro de B29 a B36 voy a buscar, ¿qué voy a buscar? El valor buscado va a ser el código del alumno, para que me diga que sea la fila 5, voy a obtener el código del alumno y la matriz en la cual voy a buscar el código del alumno es la C29 a la C36. El tipo de coincidencia va a ser 0 para que el resultado que me dé la fila es 6. Y resulta que dentro de este rango de acá me va a buscar en la fila número 6, es decir, aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me va a buscar el contenido que encuentre. No le voy a colocar el número de columna, y de hecho notemos que el número de columna en la función índice puede ser opcional. ¿Cómo lo sabemos que es opcional? Porque no está resaltado en negrita. Este es un poquito más difícil de entender, pero con la explicación que acabo de hacer, ¿quedó más claro o hay confusión? Sí, sí entiendo bien. Cuando necesitamos hacer este tipo de ejercicios, cuando hay por ejemplo, en este caso el nombre de la persona era un desconocido, pero sé dónde se encuentran los datos de eso, entonces omito el número de la columna. Ajá. De pronto Camilo, como usa más buscar B, lo entendió mejor. Repito por acá. Yo abrí la función índice y le voy a decir, búsqueme aquí en este rango de acá. Como solo me dieron el código del alumno, es decir, solo me dieron un parámetro, imagínense que arriba me decían el nombre del alumno, parámetro 1, que era la fila, y me decían el tipo de nota, que era el parámetro 2, que era el número de la columna. Como aquí solamente me dijeron que hay un código de alumno,
ese código de alumno está asociado a una fila, que sería en este caso a la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ese ALUS 005. Entonces le voy a decir, si yo no coloco más columnas que simplemente en la de alumnos, entonces la única columna que va a haber es esta, por lo cual el número de la columna no lo voy a ingresar, porque solamente va a ser una búsqueda por esa columna. Entonces, la matriz va a ser esa única columna en índice, el número de fila va a ser el que yo obtenga de utilizar la función coincidir, porque con la función coincidir yo sé que el código del alumno enseguida, en la misma fila, enseguida está el nombre. Entonces, si yo ubico en qué posición se encuentra el código del alumno, dentro de esa única columna que yo selecciono, me va a devolver ese nombre. Entonces busco el código del alumno, que es ALU 005. ¿Dentro de qué matriz? Recordemos que en coincidir se requiere nomás el rango de los datos en donde se encuentra ese código o la información que yo voy a buscar. Y el tipo de coincidencia va a ser 0, que es exacto, y le doy a aceptar. Me autocompleta por acá y ahí sí me trae Miguel Valky. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, la actividad va a ser sobre la siguiente hoja, pero no la alcanzamos a hacer. Entonces, mañana explicamos esto de acá y pues realizamos la actividad que estaba predispuesta para el día de hoy, y más bien la actividad de mañana la dejamos cortica para que no se acumule todo. ¿Les parece? Vale, sí, señor. Listo. Listo. Entonces, detengo la grabación